Bueno, muy buenas tardes a todos. En representación del directorio y del equipo de la Fundación para el Progreso y del sello Debate de la editorial Penguin Random House, les doy la más cordial bienvenida al lanzamiento de este nuevo libro de Mauricio Rojas, Lenin y el totalitarismo. Hoy nos acompaña Max Colodro, después los voy a presentar con todas sus credenciales. Como fundación estamos muy contentos de tenerlos aquí. Como vieron en el video de presentación de nuestra institución, ya estamos con 3 focos de influencia regional. Estamos con oficinas en Concepción, en Santiago y en Valparaíso, así que estamos con bastante actividad. Bueno, justo hoy día, por esas coincidencias, están también los gerentes de Concepción y Valparaíso acá, así que muy bien también que nos acompañen, y nosotros después vamos a seguir junto con Mauricio en esas ciudades y también vamos a estar presentes en Valdivia, en Osorno, en Puerto Montt y donde nos inviten. Así que donde ustedes quieran llevarnos nos avisan, pero la idea es aprovechar que tenemos a Mauricio estos meses aquí y poder juntos dar a conocer este escrito y adicionalmente generar reflexión, debate, que es lo que como Fundación para el Progreso estamos tratando de promover en cada una de nuestras líneas de trabajo. Voy a leer las biografías para no saltarme nada importante porque tenemos aquí, voy a presentar en primer lugar a Max. Bueno, yo creo que todos lo conocen. Es sociólogo, analista político y profesor. Estudió sociología y es doctor en filosofía de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Hoy es profesor de filosofía e instituciones políticas en la Universidad Adolfo Ibáñez y director del magíster en comunicación política de la misma casa de estudios. Además es consultor de empresas en áreas de análisis político y políticas públicas, columnista de T13 Radio y del diario La Tercera. Algunos de los libros que ha escrito son Reflexiones sobre el caos, La ilusión de filosofar, El silencio en la palabra, Aproximaciones a lo inmemorable, entre tantos otros. Muchas gracias, Max, por acompañarnos, y Mauricio Rojas, quien además, como ustedes saben, es Senior Fellow de la Fundación para el Progreso, profesor universitario y escritor, estudió Historia y es doctor en Historia Económica en la Universidad de Lund. En su juventud fue miembro del MIR y se exilió en Suecia en 1974. Luego fue miembro del Parlamento de dicho país entre el 2002 y el año 2008 por el Partido Liberal. Hoy integra la Junta Directiva de la Fundación Internacional para la Libertad, FIL, que dirige Mario Vargas Llosa, y Senior Fellow de la Fundación para el Progreso. Además es columnista del Pulso y el Líbero, y algunos de sus últimos libros que todos conocemos, Suecia el otro modelo, Diálogo de Converso junto a Roberto Ampuero, y La libertad y sus enemigos, que el año pasado también estuvimos recorriendo distintas comunas y ciudades del país, dándolo a conocer. Y quiero dejar ahora a Aldo Perán, del sello Debate de la editorial Penguin Random House, que fue el editor, así que un aplauso y muchas gracias a todos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Aldo Perán, soy editor de no ficción literaria de los sellos Debate y Taurus en Penguin Random House, y quiero de parte de la editorial saludarlos. Estamos agradecidos con Melanie y George y el equipo de prensa de esta convocatoria que nos sorprende y nos pone muy contentos. Y quisiera decir unas palabras antes de que Max presente el libro y después el profesor Mauricio sintetice algunas de las ideas en torno a esta publicación. Al conmemorarse el centenario de la Revolución Rusa, Penguin Random House Chile, a través de su sello Debate, se complace en presentar a los lectores el agudo y documentado ensayo Lenin y el totalitarismo de Mauricio Rojas. El exparlamentario sueco, columnista e historiador económico, ha escrito un absorbente libro donde perfila con inteligencia los orígenes, el desarrollo y las consecuencias del pensamiento de Vladimir Ilich Ulyanov, conocido en todo el mundo como Lenin, el fundador del partido bolchevique ruso, hasta donde sabemos. Mauricio Rojas, quien también es Senior Fellow de esta fundación, como dijo Armando, construye de este modo, con esta publicación novedosa y provocativa, una genealogía que hace comprensible, mas no justificable, el conjunto de ideas y de acontecimientos que, luego de octubre de 1917, decantaron en una contrarrevolución que llevó al pueblo ruso al régimen totalitario más sangriento del siglo XX. Para hablar de esto y de las implicancias del pensamiento de Lenin, se encuentra con nosotros, como bien dijo también Armando, el profesor Max Colodro,
sociólogo y doctor en filosofía, quien actualmente se desempeña como académico de la Universidad Adolfo Ibáñez, donde dirige el magíster en comunicación política, además de ser uno de los más leídos columnistas de La Tercera. Así que les dejo con Max, estamos muy contentos y les recuerdo que afuera está el libro disponible para que lo adquieran. Muchas gracias. Ok, ¿se escucha? ¿Sí? ¿Se escucha bien? Bueno, quiero agradecer en primer lugar a Mauricio por haber pensado en mí. Espero no ser el único que se lo agradezca cuando esto termine. A la editorial también, a Random House por la invitación. Yo me imagino que algo de esta invitación tiene que ver con las historias personales de cada uno de los dos. El hecho de que ambos venimos de un mundo para el cual Lenin fue muy importante. Probablemente con énfasis distintos. Yo fui militante del Partido Comunista hasta los 20 años. Me tocó un viaje más corto. Pero la verdad es que supongo que la experiencia que uno ha tenido y que a mí me tocó en particular vivir en la década de los 80 como militante de las Juventudes Comunistas en la clandestinidad, tiene que ver un poco con el tema de este libro, con lo que para mí significó una experiencia muy intensa, muy marcadora desde todo punto de vista. Y creo que inevitablemente al final voy a tener que referirme a eso para un poco tratar de explicar cómo concibo y qué es lo que entiendo yo a estas alturas de mi vida y con todo lo que ha pasado en el mundo y en Chile respecto de lo que es el totalitarismo. Parto por las referencias inevitables al libro. Creo que el libro está extraordinariamente bien trabajado en la parte histórica. Es un gran aporte a la comprensión de lo que fue la Revolución Rusa. Creo que el grueso del libro está precisamente ahí, en las anécdotas. Hay cosas muy interesantes respecto de cómo se dieron las circunstancias, cómo este país de Europa Oriental, la frontera entre Europa y Asia, termina viviendo un proceso tan extraordinario como el que fue la Revolución Bolchevique el año 17. Toda la significación que eso tuvo, no solo para Rusia, un país tan importante y tan enorme, sino también para todo el mundo, para Europa, un fenómeno que fue tan marcador de lo que fue el siglo XX, particularmente después de la Segunda Guerra Mundial. En buena medida la Unión Soviética fue uno de los ejes del orden geopolítico global que se construyó a partir del término de la Segunda Guerra Mundial. Y creo que lo que fue la experiencia de la Revolución Rusa es inevitable para entender muchas de las cosas que pasaron después en el mundo y de las que pasaron también en Chile en la década del 60, del 70 y del 80. Es difícil entender el mundo de la segunda mitad del siglo XX y en particular el mundo de América Latina en esa segunda mitad del siglo XX, sin entender lo que fue la Unión Soviética, sin entender lo que fue el pensamiento de Lenin y la influencia que tuvo el pensamiento de Lenin. En ese sentido creo que, como digo, la parte histórica del libro está muy bien trabajada, se muestra con mucha prolijidad, con mucho detalle cuál es la incidencia que tiene este personaje histórico tan relevante que fue Vladimir Ilich Ulyanov, Lenin, en los acontecimientos que se desarrollan en el devenir posterior de la Unión Soviética, a pesar de que Lenin muere muy joven, respecto al menos del proceso revolucionario, comienzos de la década del 20, y sin embargo su impronta va a seguir marcando ese proceso hasta el final, hasta el término de la Unión Soviética a comienzos de la década del 90, y también marcando la historia del mundo con mucha significación y con mucha relevancia. Yo tiendo a pensar respecto de la conclusión final, que es la parte concluyente del libro, donde están un poco las conclusiones, que Marx fue muy importante para poder entender lo que fue Lenin, ¿no? Aunque puede sonar un poco de perogrullo eso, pero a mí en lo personal creo que
una de las cosas que me marcó en mi vida personal, en mi experiencia como militante comunista, a pesar de que estábamos viviendo circunstancias donde estos temas pasaban un poco por la estratosfera, la verdad, salvo los que teníamos ciertas inquietudes por la filosofía y que después desarrollamos más profesionalmente. La verdad es que en la década del 80 las preocupaciones que teníamos los militantes comunistas obviamente tenían que ver con lo que estaba pasando en Chile, mucho más que ver con lo que estaba pasando en el mundo y con lo que había pasado en la historia del mundo. Pero a mí una de las cosas que me marcó y que me llevó a entender lo que fue y lo que significó ser comunista en esa década, tiene que ver precisamente con el haber entendido, con el haber de algún modo acogido, por decirlo de alguna manera, esta idea de que hay un momento en la historia que Marx refleja extraordinariamente bien y que yo creo que está en la base de lo que en el futuro va a ser una lógica totalitaria desde el punto de vista político, filosófico, cultural. Esta idea de que hay un momento en la historia donde los intereses de la clase obrera, los intereses del proletariado tienden a coincidir por razones históricas con lo que es una concepción científica de la historia y de la realidad. Para mí la idea del socialismo científico, la idea de que hay una clase que está conectada con la realidad por el hecho de que la transforma día a día a través del trabajo, la clase que trabaja, la clase que toca al mundo, la clase que transforma la realidad a través de esta praxis productiva, transformadora, y que ese contacto privilegiado que tiene la clase obrera con el mundo, que no lo tiene ninguna otra clase, menos aún los intelectuales que miran a la realidad a través del pensamiento y no a través de las manos que la transforman. Eso para Marx es algo muy importante para poder entender por qué los intereses de esa clase que transforma al mundo devienen inevitablemente en una concepción de la realidad que es la única concepción de la realidad realmente objetiva. La única clase en la cual los intereses propiamente de clase, valga la redundancia, tienden a coincidir con lo que es un reflejo objetivo del mundo material. Para mí esa idea es una idea central para entender por qué la concepción marxista de la historia y después el aporte que hace Lenin. Lenin de alguna manera lo que refleja es a un mundo en el cual el capitalismo está dejando de ser un capitalismo anclado en los marcos del Estado Nacional y estamos entrando a la fase transnacional del capitalismo a comienzos del siglo XX. Creo que es Trotsky el que habla de que el leninismo es el marxismo en la época del imperialismo. Es decir, en la época en la cual el capital se está convirtiendo en un fenómeno transnacional. Y de alguna manera, junto con el capital, la clase obrera también se está convirtiendo en una clase universal. Y yo creo que Lenin refleja muy bien en sus escritos, en su teoría del Estado, en su teoría del poder, que es algo que está mucho más elaborado en Lenin de lo que está en Marx. En Marx, más allá de las categorías generales o de las ideas básicas, no hay una concepción del Estado como la que hay en Lenin, no hay una concepción del poder político como la que hay en Lenin. Hay más bien esbozos. Marx se centra fundamentalmente en problemas filosóficos al comienzo y después en problemas más bien económicos. Pero en Lenin, una de las cosas que yo descubrí y que fue muy importante en mi experiencia personal, y que creo que está reflejado en el libro, pero también es algo que eché de menos. Creo que en lo que fue mi experiencia fue algo muy, muy marcador de lo que fue el aporte de Lenin a la teoría del marxismo y de la teoría del comunismo. Es la idea de que la lucha por el poder es una lucha donde el factor militar es un factor absolutamente central. Uno de los cambios ideológicos que explica la posición que el Partido Comunista tiene en la década del 80, el haber tomado la decisión de haber generado un aparato militar para enfrentar al régimen militar, se basa precisamente en esa idea, en la idea de que la disputa por el poder es una disputa donde el factor militar, el rol de las Fuerzas Armadas es un rol absolutamente central. En la historia de la Unión Soviética, creo que esta simbiosis que se da en la idea del soviet entre los obreros y los soldados refleja muy bien la concepción militar que Lenin tiene del poder,
Creo que es algo que es muy relevante en Lenin y que no está tan claramente expresado en la obra de Marx. Creo que Marx intuye que la teoría del poder se basa fundamentalmente en una cuestión económica. En Lenin el tema del factor militar es un tema mucho más relevante. Y creo que esa es una de las razones que explica por qué en las izquierdas de América Latina en la década del 60, y no es casualidad que tengamos aquí a un ex militante del MIR, el tema del problema del factor militar en la lucha por el poder se transforma en una cuestión tan relevante. La lucha armada, el tema de la disputa por el monopolio de las armas, es un factor absolutamente central para entender la teoría del poder en Lenin. Creo que esa es una parte que eché de menos en el libro, y que de alguna manera yo creo que tiene que ver con lo que fue mi experiencia y con lo que fue la experiencia del Partido Comunista Chileno. El Partido Comunista Chileno, después de la derrota de la Unidad Popular el año 73, su primera gran autocrítica, la autocrítica que se hace el PC chileno en ese famoso pleno del Comité Central en Moscú el año 74, es precisamente el que una de las razones principales de la caída de la Unidad Popular pasa por el déficit en la política militar, por no haber tenido claro que el factor militar iba a ser al final del día el factor determinante en la disputa por el poder político. Creo que eso es algo que el MIR tenía mucho más claro desde bastante antes, que el tema militar iba a ser al final del día el factor determinante. Y creo que es lo que lleva a que el Partido Comunista desarrolle una política para enfrentar al régimen militar donde el factor militar, donde la necesidad de crear un aparato militar, una fuerza militar propia, como se llama, como lo llamaba el propio Partido Comunista, estamos hablando del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, pasa a ser en la década de los 80 algo tan determinante. Bueno, yo creo que para mí esas dos cosas son fundamentales en Lenin. Creo que Lenin muestra con mucha claridad algo que es esencial en el totalitarismo y que está muy bien reflejado en el libro de Mauricio, y es que al final del día hay una cuestión principal, central en la lucha por el poder, en la lógica del marxismo-leninismo, y es que todas las lógicas que no se supeditan al problema de la igualdad son lógicas de las cuales uno debiera y puede prescindir. El problema central en la construcción de una sociedad distinta a la sociedad capitalista pasa por el problema de la igualdad. Y en función de la lógica de la igualdad, de la lógica de la expropiación del carácter esencialmente desigual, asimétrico que supone el capital, en definitiva, la existencia de los medios de producción en manos privadas, es una lógica que al final termina supeditándolo todo a ese objetivo. Y esa es una de las razones por las cuales, a mi juicio, el fenómeno comunista y el fenómeno leninista en particular tiende inevitablemente a derivar en una lógica totalitaria. Es decir, todo debe estar supeditado al objetivo final, que es tener una sociedad sin clases y por lo tanto tener una sociedad donde no haya distinción entre quienes trabajan y quienes apropian los frutos del trabajo. Ese es el concepto de igualdad que hay en Lenin, que hay en Marx también, y ese es el objetivo al cual se supeditan todas las cosas, entre ellas la libertad, las diferencias de opinión, las diferencias valóricas, las diferencias religiosas, y eso es algo que yo, militando en la Juventud Comunista, entendí muy joven. Yo entendí muy joven que el tema de la igualdad era un tema absolutamente central y que todo debía estar supeditado a la construcción de una sociedad de iguales, no a una sociedad de seres libres. La única libertad posible es la libertad que deriva de la igualdad. No hay otra libertad. Y eso es una cuestión que a los que nos formamos en las juventudes comunistas nos enseñaron desde muy chiquitito. Ser libres equivale a ser iguales. Solo en una sociedad de iguales es posible vivir efectivamente la libertad. Y esa es una de las razones por las cuales yo creo que al final de mi vida como militante comunista, el golpe fue, y el contraste entre lo que era la realidad de los países socialistas en Europa en particular, en el mundo en general, pero sobre todo en Europa del Este, fue un golpe, un choque tan violento,
Para mí una de las razones que me lleva a cuestionarme mi condición de militante comunista tiene que ver precisamente con una cuestión obvia, que es la caída del muro de Berlín en el año 89. Yo tenía 20 años cuando eso ocurre, y una de las cosas que me pareció realmente sorprendente es que en el Partido Comunista Chileno, un partido tan alineado con lo que era el eje representado por la Unión Soviética, el campo socialista, como se lo llamaba en esa época, no hubiera habido un análisis de fondo, sincero, autocrítico respecto de lo que estaba pasando en el mundo y de lo que estaba pasando en particular con el mundo socialista, la desaparición del mundo socialista, la desaparición de la Unión Soviética finalmente. Y cuando empiezo de alguna manera a tratar de entender lo que está ocurriendo, cuando se vienen abajo las catedrales, como lo llamó alguien, y uno tiene de alguna manera que quedar, cuando uno se queda finalmente a la intemperie y debe empezar a buscar respuestas a las preguntas que van surgiendo en ese proceso, empecé a descubrir unos niveles de contraste entre lo que era la realidad que a mí me había tocado vivir como militante comunista en Chile y la realidad de lo que eran los países socialistas gobernados por regímenes y por partidos marxistas-leninistas. En Chile nosotros luchábamos por el derecho a pensar diferente. Era una de las cuestiones más básicas. El régimen reprimía a los que pensaban diferente, el régimen había impuesto una constitución con un artículo 8º que prohibía la existencia de partidos fundados en el marxismo, partidos que propugnaban la lucha de clases, entre otras cosas. Entonces uno decía, bueno, estamos luchando por una sociedad donde la gente tenga derecho a pensar diferente, y una de las cosas que estoy descubriendo es que en los países socialistas lo que no existía era la posibilidad de pensar diferente. Estábamos luchando en la clandestinidad por la libertad de expresión. A mí me tocó más de una vez quedarme en el cementerio general toda la noche escondido. Cuando cerraban el cementerio general, nosotros nos metíamos en algunos mausoleos que quedaban abiertos y imprimíamos a mimeógrafo El Siglo durante toda la noche. Bueno, estábamos luchando por la libertad de expresión, salíamos en la mañana muy asustados con los altos del siglo para repartirlos en las universidades y para venderlo en algunas partes donde se podía vender en la clandestinidad. Y resulta que en los países socialistas no había libertad de expresión. En los países socialistas por los cuales uno luchaba, este ideal por el cual uno luchaba, esto tan básico como el derecho de un partido político a organizarse siendo disidente, siendo opositor, a tener diarios opositores a un gobierno, a un régimen, bueno, eso en los países socialistas no existía. En los países socialistas todos los medios de comunicación estaban en manos del Estado, todos los medios de comunicación estaban controlados por el partido único, que era el partido del Estado. En Chile luchábamos, como corresponde a los comunistas, por la libertad de los trabajadores a organizarse, por la libertad sindical, el derecho de los trabajadores a organizarse y a luchar por sus derechos. Y resulta que en los países socialistas no existía la libertad sindical. La única posibilidad de organizarse era la organización que se generaba desde el Estado y desde el Partido Único, y los trabajadores que querían tener un tipo de organización diferente al margen del partido, al margen del Estado, no podían organizarse, no existía. Nosotros en Chile habíamos luchado y siempre luchábamos por el derecho a huelga. En los países socialistas no existía el derecho a huelga. Entonces, al final a mí lo que me pasó en mi experiencia personal es que me encontré con un contrasentido abismante, que es lo que me llevó a decir, bueno, aquí hay una cuestión muy básica, donde las cosas claramente no tienen ningún viso, ningún contacto con la realidad. Estamos luchando los comunistas en el mundo occidental, en el mundo capitalista, en el régimen de Pinochet, luchábamos por cosas que en el ideal final al cual estábamos aspirando simplemente no existían. A mí voy a contar una experiencia, hace poco me tocó estar en un debate con una diputada comunista, no la voy a mencionar. Hay dos, así que no van a saber cuál es. En la cual conversamos sobre el tema de Cuba. Con esto voy a terminar. Conversamos sobre el tema de Cuba. Y yo le decía, mira, tú tuviste la posibilidad de ser dirigente de una federación estudiantil. Tuviste la posibilidad, siendo militante de un partido político opositor al gobierno de Sebastián Piñera, de participar de unas elecciones en una federación estudiantil, de ganar esas elecciones, de ser la presidenta de la federación universitaria y de convocar a los estudiantes a marchar a la calle por la Alameda todos los jueves en la tarde por los derechos que tú considerabas que eran derechos válidos y legítimos de los estudiantes. Eso en Cuba no lo puede hacer ninguna mujer, ninguna estudiante de ninguna universidad.
En ninguna universidad una estudiante puede tomar la decisión de militar en un partido opositor, no existen, está prohibido, no hay organizaciones opositoras o disidentes, menos aún puedes participar de una elección a una federación estudiantil, menos aún puedes ganar las elecciones y menos aún podrías salir a la calle a manifestarte en contra del gobierno y a exigirle los derechos que tú en Chile sí tienes el derecho a exigir y a demandar en la calle. Y resulta que tú me estás diciendo que en Cuba hay más libertad que en Chile. Entonces, el contrasentido, la locura que hay detrás de esa ideología y detrás de esa manera de ver el mundo, hace que al final uno diga, bueno, a mí me cuesta entender, cuando miro hacia atrás la historia del siglo XX, cómo un sector tan importante del mundo, de la intelectualidad occidental, cuando uno piensa en Picasso, en Jean-Paul Sartre, en Pablo Neruda, dice, bueno, es difícil pensar que gente que estaba en esa trinchera mirando el mundo desde la poesía, desde la pintura, puede haber estado completamente esquizofrénica. Pero parece que algo de locura había en eso, porque efectivamente las cosas que para nosotros eran muy importantes en el mundo occidental, la defensa de los derechos humanos, resulta que en los países socialistas eran los países donde más se violaban los derechos humanos. O sea, hoy día una de las razones por las cuales yo simplemente no puedo aceptar que el Partido Comunista me diga que le importan los derechos humanos es porque el Partido Comunista de Chile es uno de los pocos partidos del mundo occidental por lo menos, que todavía le sigue escribiendo cartas de amor al régimen de Corea del Norte. Un régimen donde el 10% de la población ha pasado por hospitales psiquiátricos por razones políticas. Entonces, o hay algo de locura, que yo creo que la hay efectivamente, en esta manera de ver el mundo en la cual el objetivo de la libertad termina siendo tan importante que todas las otras cosas terminan siendo irrelevantes, pero con un contrasentido y con un doble estándar finalmente, que te lleva a no ser capaz de mirar el mundo tal cual es, a sentir, en mi caso, que uno no puede luchar por los derechos humanos en Chile cuando se los están violando a uno. Es re fácil exigir y defender los derechos humanos en Chile cuando se los están violando a los comunistas y a la gente de izquierda, como ocurrió efectivamente en Chile. Pero en los regímenes donde los comunistas gobiernan, le violan los derechos humanos y esos derechos humanos no importan. Bueno, para mí esa lógica profundamente asimétrica, profundamente relativista respecto de las cosas que yo a estas alturas considero que son las fundamentales, es para mí lo que está en la base de lo que es el totalitarismo. Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias, Max, por los comentarios. Gracias a la Fundación por recibirme una vez más. Siempre me reciben y organizan magníficas cosas. A la editorial, a Aldo, que luchó con mi manuscrito, ahora no hay manuscrito, pero bueno, llamémosle manuscrito, y me lo mandó de vuelta lleno de correcciones, y yo casi me caí de la silla. Y después me encontré con este severo corrector, excelente corrector, además una persona de gran profundidad intelectual que sorprende para lo joven que es. Y me planteó algunos temas ahí que yo no fui capaz de desarrollar porque me excedían, así que muchas gracias Aldo, Melanie, muchas gracias como siempre por tu apoyo. Bueno, yo también, por supuesto, tengo ese punto de referencia personal de que hablaba Max, y que es muy importante. Lenin nunca ha sido un personaje intelectual o histórico para mí, fue parte de mi vida. Y fue parte de la vida de Chile. Después de todo, hace 40, 50 años atrás, teníamos partidos marxistas-leninistas que llegaron a gobernar este país y terminamos en lo que terminamos en el año 73 en gran parte porque había una concepción revolucionaria inspirada en lo que fue Lenin y la Revolución Rusa. El Partido Socialista, el Partido Comunista, el MIR, hasta el MAPO eran marxistas-leninistas. Por lo tanto, esto es parte integral de nuestra historia. Todavía hoy día, tal como Max dice muy bien, uno de los pocos partidos comunistas existentes que no se ha hecho ninguna autocrítica seria conocida está en el gobierno de Chile. Yo he ido siguiendo los documentos que publican, la página de internet, y poco a poco, de una manera muy soviética, van desapareciendo ciertas referencias y nunca se explica por qué.
Si ustedes leen los documentos de hace todavía 8 años atrás, habían referencias a la Unión Soviética, a ese mundo que desapareció, pero que todavía existía. Lenin y Marx se mencionaban. De repente no se mencionan más estos países. De repente Lenin deja de mencionarse. Finalmente hasta Marx termina en la sombra. La Juventud Comunista hasta el año pasado se declaraba todavía marxista-leninista. Ahora mire la página de internet y solamente es un partido alegre, que quiere hacer cosas buenas, bonitas, vamos a la calle, etc. Es algo realmente interesante, preocupante, porque el alma de los partidos no cambia así, se puede disfrazar de esa manera. Y ahora cuando vimos el autogolpe en Venezuela y el Partido Comunista en buenas cuentas apoya el autogolpe, que es lo que hicieron, uno dice, ahí está viva esa alma que es el alma central del Partido Comunista, que puede hoy día jugar a la democracia y mañana jugar a la vía armada, porque esa es la enseñanza fundamental del leninismo. Los medios no importan, son una cuestión práctica. Podemos usar el terror o las elecciones, las balas o los votos. No tiene ninguna importancia ni ninguna trascendencia moral. Lo único que es importante es aquello que beneficia el progreso de la revolución. Es decir, la máxima de que el fin justifica los medios nunca ha tenido una expresión tan dura, real, como los movimientos inspirados por el marxismo-leninismo. Bueno, tal como Marx decía, qué sorprendente que movimientos de este tipo hayan llegado no solamente entre los intelectuales, sino como fenómeno político mundial a tener el éxito que tuvieron. Después de todo, hace no mucho, más de una tercera parte de la humanidad estaba gobernada por partidos marxistas-leninistas. Y todavía hoy día una quinta parte de la humanidad está gobernada por partidos que descienden de esa tradición. China, Vietnam, etcétera, etcétera. Por lo tanto, estamos hablando de algo que todavía perdura. La verdad es que no hay ningún pensador político, personaje político, que haya tenido tanta influencia como Lenin en el siglo XX y incluso en parte del siglo XXI. Pero en el siglo XX, sin ninguna duda, es su siglo que lo marca. Termina con la debacle de su creación en la Unión Soviética, pero indudablemente que todo lo que pasa en ese siglo tiene la impronta de este hombre. Ahora, ¿qué es lo que hace este Lenin? ¿Quién es este Lenin? Permítanme decir un par de cosas. Marx es el creador de la utopía. El hombre que propone un futuro muy poco definido, en el cual el individuo y la comunidad van a confluir en una especie de... es un estado místico, es una especie de paraíso en la tierra, donde todo lo que es mío y tuyo desaparece porque será nuestro. No habrán conflictos porque tendremos un bienestar que será extraordinario, ya no tenemos para qué pelearnos ni nada. Es decir, todo aquel mundo conocido desaparecerá y aparecerá el comunismo, que desde cualquier punto de vista que se lo mire, es una terrenalización de la utopía del cielo, que afortunadamente la Biblia lo pone en el otro mundo y que desgraciadamente este tipo de ideologías religiosas, mesiánicas, ateas, lo ponen en este mundo y conducen a los problemas que hemos visto, porque el ser humano es lo que es, y para tratar de transformarlo en otra cosa, que no somos, se necesita una violencia tremenda. La violencia que ha sido característica de estos regímenes. Entonces, Marx da ese mensaje muy poderoso, la obra de Marx es muy poderosa y por eso que ha ganado tantos, no solamente intelectuales. Pero a esa utopía le faltaban los pies para caminar, las herramientas. Era la profecía y le faltaban los soldados. Lenin le da todo aquello que le faltaba a esta utopía para llegar a ser acción política y poder político. Transforma la pura utopía en una utopía armada, para volver a los términos militares. Ahora, para dar este paso, él propone o crea una idea que es la esencia, después de todo, el leninismo. La idea del militante, del revolucionario profesional. Una persona que se entrega absolutamente a la revolución,
que no tiene más vida, ni interés, ni propiedad, ni nada, que no sea la que corresponde al militante revolucionario. Y sobre esa base, él va a construir esa herramienta poderosa y terrible que es el partido revolucionario, el partido bolchevique, que después será copiado por muchos otros. Después de todo, los nazis estaban muy inspirados en todo esto y otros están muy inspirados, el islamismo actual está muy inspirado en esta idea de una verdadera secta religiosa, de hombres absolutamente entregados, ¿no?, que han leído, que han estudiado, que están totalmente convencidos. Lenin sabe que basta con muy pocos de esos individuos para, en el momento correcto, oportuno, poder transformar un país entero como fue Rusia. Incluso él piensa el mundo entero. A comienzos del año 17, el año de la revolución, los bolcheviques, hay distintos cálculos, pero aproximadamente deben haber sido unos 5.000 militantes. Insignificante para un país que tenía unos 150 millones de habitantes. Pero eran 5.000 hombres y mujeres absolutamente dedicados a la causa, que van a ser los que logran en unos meses, en el año 17, transformar este pequeño núcleo en un gran movimiento de masas. Pero no hay que confundirse. El leninismo siempre dice, el núcleo es lo importante, y es lo que siempre hay que cuidar, los cuadros del partido. Y por lo tanto el Partido Comunista, cualquier partido comunista, puede tener una gran cantidad de periferias. Los militantes normales, los ayudistas, los frentes. El Partido Comunista es extraordinario para formar distintos tipos de organizaciones. Pero siempre hay un esqueleto, una esencia, que es el militante, la persona que vive para el partido y habitualmente, si es que Lenin se podía realizar lo que él quería, del partido. Yo cito ahí en el libro su gran obra. La gran obra de Lenin se llama El quehacer, publicada en 1902, bajo el seudónimo de Lenin. Lenin usó como 160 seudónimos en su vida política, pero con esa obra consagra el nombre de Lenin, y en esa obra, que es la obra básica de todos los partidos revolucionarios después, él plantea su teoría del partido, del militante revolucionario y de la organización revolucionaria. Ahí está su credo, eso que él después, a partir especialmente del año 1903, cuando crea la fracción bolchevique de la socialdemocracia, va a construir consistentemente. Y eso es lo que le va a permitir el año 17 tener esa poderosa carta en su mano con la cual puede ganar esta partida de revolución y de caos que aparece en Rusia. Yo algunas veces he dicho, no me vayan a malentender, que la relación entre Lenin y Marx es históricamente una analogía de la relación entre Cristo y San Pablo. Cristo nos deja el mensaje, el Evangelio. San Pablo crea la iglesia, organiza, difunde, crea un cuerpo activo que va a ser capaz de difundir ese mensaje que sin esa iglesia probablemente hubiese muerto tempranamente, tal como las ideas de Marx serían tal vez pura historia hoy día, si no hubiese habido este tipo de intelectuales como Lenin, capaz de transformarla en esta poderosa herramienta. Ahora, este personaje, Lenin, es un noble hereditario. No es un proletario, por supuesto, ni nada por el estilo. Lenin nunca creyó que los proletarios eran capaces de pensar la revolución y menos de dirigirla. Y él lo dice con todas sus palabras, no hay ninguna duda. El quehacer, la teoría política del quehacer, lo único que dice es que el proletariado, abandonado a sí mismo, como él dice, no es capaz de producir más que sindicatos y luchas reivindicativas. Pero la lucha revolucionaria, lo que tú llamabas por la conciencia de clase, eso lo formulan intelectuales. Esto ya lo había dicho Marx con mucha claridad en realidad. Por tanto, para Lenin, esa es la tarea de los intelectuales, entender la verdadera misión de la clase obrera, que esta clase, por sus condiciones muy limitadas, no puede entender. Esto es muy importante, porque transforma al intelectual revolucionario y al partido en los dueños de la revolución.
que incluso enfrentados a la clase obrera, al proletariado, que pudiera pensar distinto, reivindican el derecho a obligarlos a hacer algo que no quieren hacer. Y esta es la teoría central de la revolución bolchevique. Y después de la dictadura bolchevique. Cada vez que están en minoría, cada vez que el proletariado se cansó de tener estos señores que son bastante duros, y van a ser terriblemente duros, ellos dicen, el partido es el que entiende lo que el proletariado verdaderamente es y lo que debe hacer, aunque no lo entienda. Y ahí se crea un mecanismo de justificación del régimen totalitario que es impresionante. Porque ya no hay ninguna relación con lo que la gente piensa o diga. Lo que la gente piensa o diga es lo que en el marxismo se llama la falsa conciencia. Viene de Hegel y de una gran teoría filosófica de que hay una esencia y una apariencia. Todo esto es hegelianismo, es dialéctica. Esto fue lo que Marx recogió de Hegel y transmitió y que Lenin recoge de esta forma tremendamente efectiva. Cuando alguien discrepa del partido, está actuando por la apariencia de la conciencia, por la falsa conciencia. Frente a ella está la verdadera conciencia, que son estos intelectuales y que después es el Partido Revolucionario. Y eso tú como militante comunista o nosotros como miristas era la esencia. Podíamos ser 5, pero teníamos la verdad histórica de la revolución. Y por ello podíamos seguir viviendo y un día, si hubiésemos podido, oprimir a medio mundo, porque nosotros teníamos. Esta es la teoría que está en el quehacer. Esta es la idea del partido. El partido no es una pura mecánica de organización, ni tampoco puros militantes, sino que también es una idea de la relación entre el partido, el intelectual y esa masa que el partido dice representar históricamente. Ya allí está toda la teoría de la revolución. Esto es lo que después va a construirse como el partido de la Unión Soviética, todo el mundo soviético. Ahora bien, yo les decía, este es un noble hereditario. Ustedes saben que esto de noble hereditario fue un secreto de Estado en la Unión Soviética. En toda la historia de la Unión Soviética se ocultaron 2 cosas de Lenin. Uno, que tenía un antecedente judío a través de su abuelo, que fue el que le dejó las tierras, que les permitió vivir muy bien, y a través de los cuales la madre de Lenin lo alimentaba durante su... Lenin nunca trabajó en el sentido normal de la palabra, trabajó para... Lo que era muy consecuente con sus ideas, el no perder el tiempo trabajando, no. Y su madre, al igual que sus hermanas, y la madre de su esposa fueron fundamentales. Lenin está rodeado de un conjunto de mujeres ahí que son sus hadas madrinas y le permiten vivir en este mundo de la pura revolución. Ese fue un hecho que estaba prohibido. Incluso los familiares de Lenin trataron de convencer un día a Stalin de que, bueno, pero contemos que era judío también y que era tantas cosas, porque en la familia de Lenin hay alemanes, hay suecos, hay rusos, hay también tártaros. O sea, es lo que era Rusia, esa mezcla increíble de distintas cosas. Pero esa parte no. Y la otra parte que fue absolutamente prohibida era el hecho de que era un noble. Porque claro, un noble dirigiendo la revolución proletaria era un poco chocante. La verdad es que, bueno, Marx estaba casado con una señora que era noble, él no era noble. Bueno, también tenía origen judío, por supuesto, pero, en fin, pero ese era un hecho. Y fue descubierto después en los archivos que se abrieron, y ahí se comprueba. Y se comprueba, se puede estudiar ya la verdadera biografía de este personaje, que vive en condiciones muy acomodadas. La casa de él está conservada, es muy bonita, con sirvientas, etcétera. Además un chico brillante, termina la escuela secundaria con extraordinarias calificaciones, etcétera, etcétera. Nada parecía indicar que bueno, como tantos otros, que este joven noble hereditario iba a transformarse en el jefe de la revolución, excepto un hecho que a él lo va a marcar decisivamente, que cambia su vida, de un golpe podríamos decir. Y es que su hermano mayor, llamado Alexander, al cual él le dice Sacha, que es el diminutivo de Alexander, es ahorcado por intentar matar al zar de Rusia. O sea, se había transformado en un terrorista, había ido a estudiar a San Petersburgo, había entrado en contacto con los círculos terroristas, con una larga historia en Rusia, y es descubierto, el atentado es frustrado, pero está muy cerca de tener éxito, y es ahorcado, y esto le va a cambiar a Lenin la vida de un día para otro. Tiene 17 años y se vuelca con pasión a leer los libros de la biblioteca de su hermano.
Y ahí va a empezar a encontrar el camino de este, célebre revolucionario. Entre otras cosas, encuentra una novela que fue extraordinariamente importante en la historia de la Rusia revolucionaria, que justamente se llama ¿Qué hacer? O sea, cuando Lenin publica su famoso ¿Qué hacer?, está tomando el título de la obra que, en términos teóricos, le cambió la vida también. Y esta es la obra ilegible hoy día, yo la tengo en casa, son varios cientos de páginas, que cuenta la historia de una pequeña secta revolucionaria, donde el personaje central, que se llama Rakhmetov, es un hombre que incluso duerme en una estera con clavos para fortalecer su espíritu, come carne cruda, es un portento de ascetismo revolucionario. Y todos sus compañeros son ese tipo de seres absolutamente entregados a esta causa. Lo que para él va a dejar una impronta fundamental. Ahí empieza a entrever la idea del revolucionario profesional, el hombre absolutamente entregado. Y empieza también a entrever la idea de la organización de estos personajes entregados. Y además, en estas lecturas, donde descubre el populismo ruso, va a entender una cosa que en la práctica política suya va a ser fundamental, que cualquier medio es útil y es bueno si logra promover los fines que uno tiene. Esta enseñanza, ya antes de escribir El quehacer, Lenin ha predicado esta idea. Dice, todos los medios son buenos si es que conducen a que la revolución progrese. E incluso dice textualmente, incluido el terror, pero no aislado, dice, sino que dentro de un movimiento poderoso que le dé sentido. Por lo tanto, ya tiene todas estas ideas básicas que van a ser las fundamentales del leninismo, y por eso que hablamos de marxismo-leninismo, el espíritu de la utopía, con toda esta armazón, tanto orgánica como moral, como ideológica, que le va a permitir ese éxito extraordinario con el tiempo. Bueno, y 1917 es el momento clave de su vida, el momento en que él puede realizar todos sus sueños, en algo que se ha llamado la Revolución de Octubre, y que en el lenguaje oficial marxista-leninista era la gran revolución socialista de octubre. Tú lo aprendiste seguramente así, y se decía de esa manera. Ahora, en el libro yo trato de mostrar que de revolución tuvo muy poca. Primero fue un golpe de Estado. Segundo, no ocurrió en octubre, sino que en noviembre, porque el calendario ruso es un poco raro, pero bueno, digamos que octubre de acuerdo al calendario ruso. Pero fundamentalmente, el año 17, el pueblo ruso por primera vez se había lanzado a la conquista de la democracia, podríamos decir. Derrocan al zar a comienzos de febrero, marzo, según nuestro calendario, y comienza un movimiento de apertura único en la historia de Rusia, entre cuyos momentos importantes estaba la idea de convocar una asamblea constituyente para fundar una república rusa. Todo esto es lo que durante los meses centrales del año 17 va a movilizar millones de personas en Rusia. Todo esto es lo que la revolución bolchevique va a destruir sistemáticamente. Todas las conquistas liberales, democráticas, humanistas de esos meses de revolución son sistemáticamente destruidos. Bueno, lo primero que se hace es destruir la libertad de prensa, por supuesto, eso lo hacen todas las dictaduras. A los 2 días de haber tomado el poder, los bolcheviques reinstauran la censura, contra la cual habían luchado todo el tiempo, tal como tú dices. Cuando no estás en el poder pides libertad de prensa. Llegas al poder y a los 2 días la suprimes. A las 4 o 5 semanas crean la policía política llamada la Checa, que después va a tener un montón de otros nombres, a la cual le dan ilimitados poderes para hacer en buenas cuentas lo que quieran. En enero, la recién convocada Asamblea Constituyente es disuelta después de 2 sesiones por los bolcheviques. Por lo tanto, todo ese avance que había habido el año 17 va a ser destruido y se va a iniciar esta historia. En cierto sentido también es revolucionaria porque crea algo insólito, que es el totalitarismo. Totalitarismo es ese proyecto de que nada
quede fuera del poder y del control del Estado-partido. Entonces no hay ningún ámbito de libertad económica, cultural o de cualquier tipo que esté fuera de este ámbito político. Ese proyecto es compartido por los nazis o por los islamistas, en fin, hay muchos movimientos totalitarios. Todos ellos tienen la misma idea, que el individuo y el colectivo se funden en un solo cuerpo, y por lo tanto no hay espacio para libertades ni derechos particulares del individuo. Esto Marx lo planteó muy claramente, o sea, aquí son muy marxistas los leninistas, digamos, y va a construir esta sociedad que nadie, como Stalin, algunos dicen que Stalin no era muy leninista, cosas así, la verdad que Stalin es el leninista más leninista que existe. Si alguien fue creado por Lenin, por la lucha clandestina, por todo eso, fue este famoso georgiano que llega después a consolidar la obra de Lenin. En ninguna sociedad se ha llegado a un nivel de control semejante a lo que logró la Unión Soviética, especialmente bajo los años de Stalin, con un terror impresionante, por supuesto. El nazismo no llegó a esos niveles de control. Aspiraban, por supuesto, a una sociedad totalitaria, etcétera, pero el nivel de realización fue más corta. Su historia también fue mucho más alta en el caso de los bolcheviques. Bueno, estas son parte de la historia que se cuenta en este libro. Hay que recordar que es una historia muy presente, es importante eso. Es la historia del sueño utópico, que desborda todo límite. Es la idea del paraíso terrenal que termina siendo un infierno en la tierra, porque trata de crear algo que los seres humanos jamás podemos crear. Ese tipo de sociedades perfectas, de colectivos donde no existimos como individuos, al final terminamos todos oprimidos. Bueno, muchas gracias y no sé si tenemos tiempo para preguntas o como ustedes han pensado. Sí, Mauricio, muy interesante, fascinante realmente la historia que ustedes cuentan y que sin duda definió lo que fue el siglo XX y hasta el día de hoy gran parte de lo que está pasando. Yo tengo una pregunta un poco polémica, pero a propósito de lo que ustedes nombraron. Da la impresión, no da la impresión, es claro, de lo que ustedes cuentan, que el comunismo, el leninismo, el marxismo termina en un régimen totalitario, espantoso, con gulag, con estas cosas. Y que el Partido Comunista Chileno sigue esa trayectoria. O sea que si el Partido Comunista Chileno pudiera tener el control del poder, que uno tendería a suponer que es lo que busca, si tuviera una varita mágica tener el poder total, porque su inspiración es el leninismo, marxismo-leninismo, Chile se convertiría en una dictadura espantosa, con campos de concentración, con esta fundación no podría existir, etcétera. Así pasó en todos los países socialistas, ellos lo llaman socialismo real, no sé hasta qué punto quieren comentar esa distinción entre socialismo real y teórico, yo creo que no es tan así. Pero la pregunta es, ¿no tiene sentido entonces tener una democracia protegida, entre comillas, siguiendo la paradoja de la tolerancia de Popper, que plantea que hay que tener resguardos en contra de movimientos totalitarios que aspiran a utilizar la libertad que poseemos para terminar destruyéndola completamente? Puede ser el Partido Comunista, puede ser el Estado Islámico, el día de mañana un grupo de islámicos fanáticos, Estado Islámico que se empieza a formar y que quieren llegar a través de las elecciones a terminar consolidando un proyecto totalitario, digamos, que es de otro tipo pero con los mismos efectos. ¿O ustedes descartan eso? ¿Deberíamos permitir un partido nazi, por ejemplo? ¿Debemos permitir un partido yihadista? Y si no, ¿por qué podemos permitir o por qué permitimos un partido comunista? ¿Cuáles son las razones? ¿Por qué en un caso no, en otro sí, por ejemplo? ¿O debemos permitir todo o ninguno? No sé. Te pasa la pelota. La papa caliente te la dejo. A ver, yo creo que hay un problema bien complejo detrás de eso, efectivamente. Concederle derechos políticos, el derecho a existir a organizaciones que de alguna manera lo que quieren es negar ese derecho, al final. Es muy complicado, yo estoy de acuerdo. Yo creo que hay una antinomia ahí bien compleja. Si uno debe darle derecho a aquellos que quieren negar los derechos. Pero yo creo que finalmente lo que ocurre en el caso de Chile es que
El Partido Comunista ha sido parte de nuestra historia. Yo creo que hay algo que tiene que ver con una historia, ha sido parte de nuestra cultura. El Partido Comunista ha sido el único partido que ha tenido una política cultural realmente exitosa en Chile, consciente y sistemáticamente. En Chile, la existencia de Vicente Huidobro, de Víctor Jara, de Violeta Parra, de Neruda, de Roberto Mata, de las Ramona Parra, creadas por Roberto Mata, no es una casualidad. Eso responde a un esfuerzo y a un trabajo sistemático de un partido que entendió muy bien que, junto con la lucha militar, la lucha por la cultura, la lucha por la hegemonía cultural, era parte central de los objetivos políticos. Ahora, yo creo que en el caso chileno, entre otras cosas, a estas alturas, uno puede decir, mira, yo creo que el Partido Comunista en el actual gobierno y en las actuales circunstancias le ha hecho harto daño al debate político, y le ha hecho harto daño a las políticas públicas en Chile, a las instituciones, pero no tiene ninguna posibilidad de hacer algo muy distinto de lo que ya está haciendo. Es un poco la razón por la cual en Estados Unidos a nadie se le ocurriría ir a tomar presos a los líderes del Ku Klux Klan, que hasta página web tienen. Porque bueno, efectivamente el Ku Klux Klan es una organización peligrosa, pero la verdad es que a estas alturas, más allá de tener ciertos ámbitos de influencia, son parte casi del mosaico que define un poco lo que es la historia de una nación también. Ahora, puede que haya algo de ingenuidad en eso también, te reconozco que puede haber algo de ingenuidad en el sentido que uno dice, bueno, ¿qué es lo que uno está alimentando al final? O sea, en este debate que tuve con esta diputada comunista, claro, uno dice, bueno, si ella tuviera más poder, no estaría haciendo lo que hace en Chile, sino que trataría de hacer lo que se hace en Cuba, más bien, que es negar la posibilidad de que ella exista. Negarle a otros la posibilidad de hacer lo que ella sí tuvo la posibilidad de hacer en Chile. Yo creo que hay un riesgo, yo creo que la democracia... a ver, yo creo que al final, y en eso probablemente vamos a coincidir desde el punto de vista liberal, yo creo que al final no hay nada que le haga mejor a la democracia que la libertad. No hay mejor resguardo para la democracia que la libertad. Es cierto que supone riesgos, pero yo creo que al final del día en una sociedad que tiene fuerzas que llevan al pluralismo en esencia, no hay nada que genere más pluralismo en una sociedad que el consumo, para decirlo así de brutal. O sea, nada democratiza más a una sociedad que la democratización del consumo. Si hay algo que en Chile va a ser muy difícil, que volvamos a tener experiencias que supongan que esta clase media, que hasta los 80 era pobre y que a partir de los 90 empezó a ser clase media, precisamente porque tuvo la posibilidad de acceder a niveles de consumo a los que antes jamás había accedido. Bueno, esa es una de las principales garantías de que Chile no va a poder volver atrás. O sea, el día que a la clase media le quiten la posibilidad de ir al mall y de comprar, de tener acceso al crédito, de poder endeudarse, de tener que aprender a pagar deudas por muy complejo que eso sea. Es cierto que la gente lo pasa mal, apretada por las deudas, es cierto. Pero la gente que aprendió a comprar, la gente que aprendió a consumir, la gente que aprendió a ir de vacaciones, a ahorrar, a comprar cosas que sueña, la gente de izquierda, la gente que proviene de mi mundo, siente un profundo desprecio por eso. Los consumistas, el consumismo de alguna manera genera individualismo. Yo creo que esa es la principal garantía de la libertad. Yo creo que el que la gente pueda optar por distintas cosas en el ámbito del consumo, en el mundo político, en el ámbito de la cultura, en el ámbito de las religiones, al final es la principal garantía que hace que, en definitiva, proyectos totalitarios como estos puedan tener ciertos devotos. Tú hablabas de los devotos en una parte de tu libro. Bueno, pero al final de eso, al final del día, yo creo que, paradójicamente, esos devotos terminan siendo también parte de un pluralismo que a lo mejor en el fondo rechazan, pero que sin embargo paradójicamente reafirman en la medida en que uno les concede el derecho a existir. Bueno, yo estoy muy de acuerdo con Max. En Europa ha sido un gran debate, por ejemplo,
si se debe permitir la publicación de Mi lucha de Hitler o no. Y hay una tendencia incluso a que el Estado decida que ciertas verdades son indiscutibles, como el Holocausto o el Holocausto armenio, en fin, Holocausto armenio no es la buena manera de decirlo, porque holocausto es una palabra muy específica, pero en fin, de que el Estado comienza a meterse en la esfera del pensamiento y a dictar ciertas cosas que el que lo discute está cometiendo un acto criminal. Yo creo que ese camino es fatal para la democracia. Tenemos que ser capaces de ganar la lucha de las ideas. Distinto es permitir organizaciones que tienen como fin atentar contra las leyes, las libertades básicas en el sentido práctico, que se organizan para cometer terrorismo, como pasa hoy día en Chile, o cosas parecidas. Eso es muy distinto. Porque imagínate que mañana aparece un partido monárquico aquí en Chile, que dice que no queremos democracia ni república, queremos monarquía, porque esto es un caos, etcétera. ¿Qué vamos a hacer? ¿Meterlos presos porque dicen semejante cosa? ¿O un partido nazi, un partido comunista? Yo creo que la mejor defensa nuestra son las ideas de la libertad y explicar por qué ese camino lleva a que al final, de una u otra manera, terminamos castrando la libertad de todos. Porque finalmente, si tú quieres realmente reprimir ideas que son antidemocráticas, vas a tener que crear tal aparato de represión que tu misma defensa de la democracia la va a matar. Imagínate tener un aparato para que trate de meter en la cárcel a todo tipo de cuestionamiento de la democracia, desde los monárquicos a los nazis o los comunistas o los que sea. Bueno, y ese es un peligro actual, porque en la lucha contra el terrorismo en Estados Unidos, en otras partes, en Europa esto es muy común, estamos viendo que de repente libertades muy importantes, derechos fundamentales, están siendo cuestionados por el mismo aparato de poder para defender la democracia. Y la cosa es complicada. No vamos a decir que estamos el conflicto con el islamismo militante es muy, muy serio. Y este balance es el que va a decidir en buenas cuentas cómo la democracia sale parada después de estas confrontaciones. Yo creo que si perdemos el alma de la democracia, de la libertad, la idea del respeto, la idea de que las ideas no pueden ser encarceladas, que tal vez es la peor y la más estúpida de las formas, porque si algo hace nacer el leninismo y este tipo de movimientos extremos es la tremenda represión política que había en Rusia, que hacía que una violencia apareciera como la única forma de destruir la otra violencia. Esa fue la dialéctica entre nazismo y comunismo de los años 30. Y esa es la dialéctica que nosotros no podemos hacer parte del Estado democrático, sin dejar de entender las amenazas que evidentemente existen. Yo quería preguntarle a usted si el Partido Comunista dejó las armas, ¿no es cierto? ¿Por qué todavía se le teme tanto, por ejemplo, a Hugo Gutiérrez o a Camila, que hoy se pasó en el Congreso, entró a trámite una ley para reducir la jornada laboral? Y paralelo a eso, si dejaron las armas, ¿qué vínculo creen que tiene usted el Partido Comunista con el tema de la Araucanía, que es un tema como que no queremos mirarlo mucho y es un tema en ebullición terrible? Si me permite decirte una cosa, los bolcheviques no tenían armas hasta que las tomaron en el año 17. El problema de las armas es secundario. El problema son las ideas que te llevan a la construcción de estos aparatos, que en el momento determinado pueden tomar las armas y muchas cosas más. Por lo tanto, que un partido deje o no, que un partido nazi deje o no le deje las armas, o en fin, ese es un detalle práctico, te diría yo, importante, porque claro, las armas son lo que son, pero no hace a la esencia del problema. Lo que me gustaría entender, si el partido fuera más transparente, es si han dejado el leninismo de lado, si todavía forman cuadros al estilo leninista, si todavía impregnan a sus militantes de la moral de que el fin justifica los medios y que la democracia, cualquier medio, es solamente una cuestión utilitaria, mientras sirve. Eso me gustaría entender, porque si eso sigue siendo así, tenemos evidentemente un problema potencial, como con cualquier organización que predique semejantes cosas. De la Araucanía y todo eso yo realmente no tengo antecedentes como para...
se ha discutido mucho sobre la influencia del Partido Comunista en el actual gobierno. Yo sinceramente creo que el Partido Comunista es un partido a nivel de la sociedad poco influyente. Este es un partido al que, desde el punto de vista estrictamente político, en los últimos años le ha ido extraordinariamente mal. En la última elección municipal, el Partido Comunista pasó de 350.000 votos a 250.000 votos, perdió 1/3 de los votos de su votación. Es un partido al que le costó mucho llegar a los 18.000 inscritos, cosa que le está costando a todos, la verdad. Tú mencionabas que los bolcheviques tenían 5.000 militantes, en Chile no podrían reficharse. Pero la razón por la cual el Partido Comunista ha sido, o se ve, o se percibe extraordinariamente influyente durante este gobierno, se ha percibido durante este gobierno tremendamente influyente, es muy simple y muy básica. La razón por la cual el Partido Comunista ha sido muy influyente en este gobierno es porque tiene una complicidad ideológica absoluta con la Presidenta de la República. Esa es la razón de fondo. En ningún otro gobierno, con ninguna presidenta, con ningún otro presidente que no sea una devota de la República Democrática Alemana, el Partido Comunista va a tener la influencia que ha tenido durante estos años. Esa es la razón. Y lo más probable es que esa circunstancia anecdótica, muy extraña, de que volvamos a tener a una presidenta que es absolutamente devota de la República Democrática Alemana, va a ser muy difícil que se pueda repetir. Y por lo tanto, la influencia del Partido Comunista con cualquier otro presidente, con Guillé, con Lagos, con un presidente demócrata cristiano, va a ser muy difícil que vuelva a ser la que fue durante estos años. Hola, buenas tardes. Mi pregunta es más una reflexión, en el sentido de que, si bien es cierto, a través del tiempo, ¿por qué permea tanto en las personas y en las distintas culturas la ideología socialista, comunista, si en la praxis, digamos, se ha dado ejemplos que no funciona, que es una sangría tremenda, y que la verdad que en efectos prácticos también tampoco? Entonces, siempre he tenido esta inquietud de por qué se transforma en una especie de forma de vida para algún tipo de persona, para obtener un cargo y poder ganarse la vida, o tiene que ver algo con más romántico. Hay un chiste que dice que cuando uno es joven y no es de izquierda es que no tiene corazón, pero cuando es grande y sigue siendo de izquierda es que no tiene cabeza. No sé si algo de eso hay, pero de todas maneras siempre me ha llamado mucho la atención, porque en distintas culturas ocurre esto, en distintas épocas de la historia también. Me gustaría, si me puede decir algo de eso. Bueno, esa es una pregunta que nos lleva o nos llevaría a reflexionar sobre un montón de cosas bien complicadas. Yo creo que el ser humano tiene necesidad de utopía. Por la vida limitada que tenemos, porque un día nos morimos, por todas esas cosas que son difíciles de aceptar. Las religiones han sido las grandes utopías en el sentido que nos ofrecen un más allá, donde algo pasa que compensa y supera nuestra condición limitada, la enfermedad, las peleas que tenemos, todo aquello que es la naturaleza humana tal como siempre lo será en esta tierra, digamos. Ahora, ese tipo de propuesta que está en la base de nuestra cultura, en la época moderna, va a ser planteada por el marxismo y otras ideologías como algo realizable acá en la tierra. En buenas cuentas podemos, como decía Marx, bajar los palacios celestiales a la tierra, construirlo acá, con la ciencia que tú mencionabas, con las máquinas, con el progreso, con todo esto. Podemos realizar ese fantástico cambio de naturaleza que nos saque de este estado limitado y que termine con todos los problemas que las sociedades que hemos conocido, lo que Marx llamaba las sociedades de clase, tienen como característica. Y la verdad es que si uno por un rato se pone soñador, o por un largo rato como yo, que me pasé varios años soñando, uno dice, pero qué lindo. ¿Cómo no va a ser lindo comparado con lo que tenemos? Ya no es la inmortalidad del cielo ni de la religión, pero este es un tipo de inmortalidad. Porque hacemos vida, nos transformamos en hombres nuevos. Mira qué fantástico. Que alguien nos diga, vamos a transformar la naturaleza humana. Es un sueño maravilloso que bajo ciertas circunstancias, bajo la influencia de ciertas ideas, yo creo que tiene una capacidad enorme de prender entre nosotros. Puede ser por las condiciones de pobreza o de falta de libertad, pero puede ser también por el sinsentido de la vida moderna, que de repente,
Porque antes vivíamos en mundos religiosos, teníamos todo claro, este era un pasaje muy corto para llegar a la verdadera vida. De repente, esta es la vida, prácticamente. Ya la parte religiosa está muy, muy debilitada. Y de repente trabajamos y consumimos y aquí y allá, y un día nos preguntamos, ¿y para dónde vamos? ¿Y qué somos? Todas esas preguntas que el ser humano nunca va a poder dejar de plantearse en algún momento. Y ahí surge toda esa carencia que existe. Y por eso que de repente una generación joven, o una parte de ella en Chile, dice, queremos otro mundo, queremos otra cosa. Ya no saben qué. Ya no hay modelo socialista. Mira, cuando nosotros éramos jóvenes decíamos queremos la economía planificada, queremos los soviets, queremos China, queremos Cuba, queremos esto. Teníamos muy claros los modelos. Hoy día no hay nada de eso, pero existe la nostalgia de otro mundo. Que en parte, creo, es importante que esté. Yo no tengo una relación así de que todo lo que busca cambiar la realidad sea algo problemático, no, todo lo contrario. El problema es cuando eso se desborda, como se desbordó en la época nuestra, con lo que pasó en Chile, como se ha desbordado en tantas otras partes. Este es un dilema importante. Tú sabes que una vez yo estaba con Roberto Ampuero presentando Diálogo de Converso en Rancagua, en un teatro muy lindo y muy grande. Habían como 500 jóvenes secundarios de 10 o 12 colegios, y habíamos hablado de nuestra experiencia revolucionaria y todo eso que descubrimos y que tú descubriste, esta contradicción terrible entre lo que se predicaba y lo que se hacía. Y al final de la sesión una chica lanza una pregunta y nos dice, ¿quieren decir ustedes que nosotros los jóvenes debemos dejar de plantearnos el mejoramiento del mundo, el cambio del mundo? Y era una pregunta muy importante. No. Toda generación joven tiene el deber de plantearse cambiar el mundo. Para eso son jóvenes, para eso llegaron, porque si no ya son viejos chicos. El problema es cómo se canaliza esta dinámica natural de las generaciones. Y es ahí donde tenemos que estar nosotros con mejores propuestas que los otros. Porque si nosotros no tenemos propuestas para que se canalice la rebeldía y la indignación que debe existir, no porque nos ha ido bien unos años, vamos a decir que no importa que haya pobreza en Chile o que la mitad de los niños vayan a escuelas deficientes, en realidad hay motivos de indignación. Y a veces hay una tendencia conservadora que dice, no, hay que estar satisfechos porque ya progresamos, tenemos $22.000 per cápita, estamos listos. No. Esa visión pierde a la juventud, o pierde la capacidad de relacionarse con la juventud, y lo que las ideas para mí liberales deben hacer es ser capaces de conectar con esa rebeldía, porque el mundo es y debe ser mejorable. Lo que no significa que el mundo pueda ser perfecto, utópico, que ahí es donde entramos en la otra variante, la variante revolucionaria, la variante mesiánica. Bueno, no sé si te habrá ayudado para algo lo que te dije, pero bueno, fue un modo de salir del paso. Ahora sí tenemos que terminar, nos está esperando un cóctel afuera, así que un aplauso para...